Congresista Miguel Castro de Fuerza Popular nos acompaña esta mañana porque, bueno, tenemos varios temas que discutir y vamos a comenzar. Gracias, congresista, como siempre, por acompañarnos. Por lo que va a ocurrir en Arequipa. Hoy va a haber una deliberación, hay una audiencia en realidad del Tribunal Constitucional en la cual los congresistas que han presentado la demanda de inconstitucionalidad contra la llamada ley antitránsfuga van a exponer sus argumentos. Entiendo yo que por lo menos Johnny Lescano y otros oficialistas que han presentado como Gilbert Violeta también se encuentran allá. ¿Por qué Fuerza Popular finalmente se opone a la derogatoria de esta ley? Bueno, buen día, Enrique, gracias por la invitación. A usted, gracias. En principio, no es una ley que tiene la denominación antitransfugismo. El antitransfugismo tiene otra naturaleza, otras características. De hecho, esta es una ley, lo que busca es justamente el fortalecimiento de los partidos políticos. No hay que olvidarnos que la forma democrática de elegir a los representantes ante el Congreso o los representantes en general de las distintas instituciones con calidad de elección son a través de los partidos políticos. Lo que ha pasado en los últimos años es que los congresistas que son elegidos llegan al Parlamento, son parte de una bancada, pero en el transcurrir del tiempo empiezan a anteponer los intereses personales, se renuncian o simplemente deciden formar una nueva bancada, pero motivados por otro tipo de intereses. No hay un interés de fortalecer la institucionalidad. ¿Y entonces por qué no serían tránsfugas ahí? ¿El tránsfuga qué cosa es? O sea, recordamos el término tránsfugas ese conocido en la época de Montesinos cuando compran congresistas. Mira, es justamente... ¿Por qué tú me acabas de responder. En este caso, porque no hablamos de un intercambio necesariamente pecuniario. Es correcto. El transfugismo tiene un componente delictivo, vamos a decirlo así, que va un poco más allá de tener, de alguna manera, un antecedente que esté relacionado a ideología, a un hecho de que lo que hemos visto en los últimos años es que, bueno, lo que hemos todos percibido es que cuando tú decides renunciar a un partido es porque hay una relación directa a un interés que va más allá del colectivo de la sociedad, defender a la sociedad. Entonces, el transfugismo sí está relacionado directamente a un acto delictivo. Aquí tendría está sancionado como delito. Aquí tendría que ver mucho con indisciplina, con protagonismos personales. También puede tener que ver con ciertas prebendas que pueda ofrecer de repente un ejecutivo para que necesita congresistas. ¿A qué se refiere exactamente? Es que mira, si tú atomizas la bancada dentro del Congreso de la República, lo que vamos a tener es un Congreso ineficiente. De hecho, nosotros debemos responder a nuestros electores porque fuimos elegidos por un partido político, y el partido político además es responsable solidario por los que nosotros, los políticos elegidos, hagamos dentro del Parlamento. Y no podemos permitir que una vez que llegas al Congreso, termines dejando al partido político para formar una bancada que no tiene partido político, ojo. Tú representas ya y te pones cualquier nombre. O sea, lo que ha pasado en los últimos años, bancada, solidaridad. Tú respondes a tus electores y tus electores te han nombrado dentro de un paquete, vamos a decir, dentro de una lista. Es que tú hiciste una propuesta. Los congresistas, mira, lo que quiero es que entendamos una cosa, los congresistas no podemos hacer ofrecimientos más allá de lo que ofrece tu partido, en términos de propuestas electorales. Porque tu trabajo, de alguna manera, está delimitado en la Constitución con que tú tienes facultades para legislar, representar y gestionar en nombre de tu región o la que hayas sido elegido, enlazar, digamos, a las autoridades locales con el Ejecutivo. Pero tú no puedes hacer ofrecimientos de construcción de carreteras, de construcción de hospitales, etc., porque lo haces a través de tu propio partido político. Pero ¿qué pasa con casos como los de la señora Vilcatoma, la señora Donaire, que son las bajas que ustedes han sufrido, donde ellas presentan sus casos como una suerte de colisión con sus propios principios? O incluso que la interpretación de estas congresistas es que el partido no cumple con la plataforma que ofreció. Allí la bancada no se puede convertir en una suerte de jaula, de prisión para el congresista. Es menester retenerlo dentro de un grupo en el cual ya no hay pues ningún tipo de coincidencia. A ver, mira, Enrique, lo que pasa es que ahí partiríamos de la premisa que sí aceptaríamos la posición de las dos congresistas, vamos a decirlo así, como positiva o como real. De hecho, los congresistas, lo primero que hacemos es someternos a las reglas de un partido político y, consecuentemente, a las reglas de una bancada. Todas las bancadas tienen un reglamento. Y este reglamento establece
lineamientos por tu conducta. Entonces, si tú no cumples con un reglamento, no cumples con las normas internas, estás anteponiendo tu interés personal, o sea, estás manejando tu propia agenda Pero se sigue personal, cuestionando que en muchos casos, y vuelvo a Vilcatoma y sobre todo a Donaire, por ejemplo, que eso no solamente ocurrió en Fuerza Popular, también ocurrió en la bancada de izquierda. Se cuestiona incluso cómo se configura ese reglamento en sí. Entonces se supone que el reglamento tiene que tener unos parámetros, pero al final, tanto la señora Donaire, tanto los señores de la izquierda que se han separado del Frente Amplio dicen el reglamento no fue aprobado con el quórum necesario y demás. De todas maneras, este tipo de leyes no terminan favoreciendo el control del partido y de la bancada a través de unas cúpulas. No, es que es ¿Y hacen partidos pocos democráticos? Bueno, al contrario, mira, este es una especie de autocontrol. A ver. Yo creo que los congresistas que de alguna manera tienen una posición discrepante al tema de los reglamentos, hubiese sido muy importante que ellos discrepen al momento que se aprobó el reglamento. No estaban ahí. No, no es que no estaban. Lo que no discreparon. Inclusive, o sea, mediáticamente, así como hoy día expones mediáticamente que no estás de acuerdo con la forma como se han hecho estos reglamentos, ¿por qué en su momento no lo reclamaste o no expusiste ante a través de los medios de comunicación que tú estás en un partido que es poco democrático? Lo que pasa es que empiezas a exponer este tipo de posiciones cuando sientes que a ti te están atacando. ¿Qué ocurre si el Tribunal Constitucional decide finalmente declarar inconstitucional la ley? He podido escuchar a Mauricio Mulder, creo que el congresista Vergara, que fue en su momento el autor también de la famosa ley. Ellos dicen, esto no cae en el terreno del Tribunal Constitucional porque el Congreso es autónomo para manejar sus reglamentos y como tal, bueno, no tendría por qué intervenir el Tribunal Constitucional. Por supuesto, hay quienes van a decir, acá se está violentando o se está recortando el derecho constitucional de los congresistas que ya no están de acuerdo pues, con la bancada de la que están. ¿Cómo reaccionaría el Congreso ante una decisión de esta naturaleza? Permíteme responderte desde un punto de vista legal. En principio, no hay ningún recorte a ningún derecho constitucional de los congresistas. Los congresistas tienen los derechos constitucionales establecidos claramente. Legislas, representas y fiscalizas. Y eso no lo has vulnerado. Un congresista, si ha sido digamos, excluido de una bancada, puede ejercer estos tres derechos tranquilamente. Es más, puede ser inclusive integrante de la mesa directiva, ojo, lo que no puede formar una nueva bancada. Si las bancadas acordaran elegir a la congresista Vilcatoma, por ejemplo. Y no puede presidir comisiones tampoco. Sí, pero ese es reglamentario. Entonces, lo que quiero dejar claro es que no hay una violentación a los derechos de un congresista establecido en la Constitución. Y lo otro es que... O sea, las funciones del congresista constitucionales se mantienen. Vigentes. Ahora, vamos a poner el pronunciamiento del TC en el sentido de que declararía esta norma inconstitucional. El TC estaría haciendo una legislación positiva, o sea, es decir, el que tiene las condiciones de legislar es el Congreso de la República, desde un punto de vista constitucional. De hecho, el TC podría tener un pronunciamiento respecto a esta norma señalando que es inconstitucional. Pero creo que estaría excediéndose en el sentido de que esto es una norma y es una ley que regula uno de los poderes más importantes del país. Ahora, entonces, claro, estarían, digamos... O sea, para no sonar... Pero digamos que no digo cuál va a ser la decisión, pero la salvaguardia de los derechos constitucionales probablemente está por encima es correcto. Sobre quién los aplicas, ¿no? Sí, es correcto, pero yo no veo un componente de inconstitucional en la norma, pero sí es importante, creo que señalar que lo que podría hacer el TC es señalar que esta norma es inconstitucional y podríamos presentar otro proyecto de ley parecido, porque ahí al congresista no puede limitar el derecho de votar nuevamente por una norma. La bancada de Fuerza Popular se siente insegura en su cohesión, es decir, porque hacer cuestión de Estado de un tema como esto, porque si se sienten tan seguros de quienes quedan dentro de la bancada, que son casi todos, pues no habría por qué... Enrique, limitar la libertad del congresista. Perdóname, decir, no me siento al contrario, si tú podrías haber percibido, los congresistas de Fuerza Popular no han viajado a Arequipa, no están exponiendo a través de los medios de comunicación, excepto para de alguna manera aclarar respecto a esta norma. Y creo que la hipótesis que se manejaba de que Fuerza Popular ha hecho esta ley con el propósito de mantener retenidos a sus congresistas es absolutamente falsa. Yo creo que Fuerza Popular lo que está preocupándose es justamente
ir un poco más allá de lo que han venido funcionando los partidos políticos. Yo he hablado contigo en este momento, es buscar la institucionalidad. No podemos dejar de que en este país que sigamos trabajando, cuando venimos con una reforma de la ley electoral, de que las personas sean más importantes que los partidos políticos. Cuénteme, ¿qué les ha dicho Keiko Fujimori sobre este tema de la fiscalía? Que ha dicho que ellos están esperando, ¿no? Que se les ha confirmado en buena medida que la anotación está en el teléfono, el texto está en el teléfono, el par de líneas en el teléfono de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori existe efectivamente y se está esperando que se haga formal la entrega, no solamente de esto, sino de la información que pueda haber con respecto a ello. Mira, ¿les ha dicho algo? Ya está en Estados Unidos. En mi caso, te tengo que decir que yo vengo participando en este partido del año 2011 y la tengo clara que Odebrecht nunca aportó nada al partido. Conozco a Keiko de todo el trabajo que venía haciendo. ¿Por qué la tiene tan clara? Porque ha sido parte de este partido. ¿Y hubo en algún momento, se hablaba de ofrecimientos de la empresa? En absoluto. Mira, yo inclusive recuerdo una conversación en particular cuando nosotros ya sabíamos lo que venía haciendo Odebrecht y justamente... o sea, se hablaba que venía que financiando a los partidos. Sí, correcto. Entonces, yo lo que más bien espero, y como ella lo ha manifestado a través del Twitter, es que si existen esas pruebas, que las expongan al Ministerio Público y como siempre, ella responderá donde tendrá que responder y acudirá donde tendrá que acudir, porque lo que estamos conscientes es que no existe ningún tipo, ni un solo aporte al partido político por parte de Odebrecht. Y claro, sus críticos van a decir, claro, ¿para qué necesitaban a Odebrecht si tenían a Joaquín Ramírez, que está siendo ahora investigado? ¿Hay algún tipo de novedad? Él justamente está... Pero está siendo investigado. Enfrentando a la fiscalía, ¿no? Por o sea, mira, balance de 7 millones. Yo lo que quiero decirte algo es que Fuerza Popular es bueno, creo que es el único partido que no ha recibido sanciones por parte de la OMP respecto a la entrega de sus... o rendición de cuentas de los fuentes de financiamiento. Todo el financiamiento de los partidos políticos están, digamos de alguna manera, presentados ante la OMP. Desde la campaña de 2011 y esta última campaña son materias de investigación, es cierto, está en la Fiscalía y la Fiscalía determinará si existen responsabilidades, ¿no? Congresista, para terminar, sus prioridades de bancada para lo que va a ser la labor del Parlamento en esta legislatura. ¿Qué debería salir sí o sí reforma electoral, en esta legislatura? Reforma electoral. Reforma electoral. Yo creo que la reforma electoral es un tema que es importante, y rezando a lo que hemos conversado, buscar el tema de la institucionalidad de los partidos políticos. O sea, de hecho es una pena, por ejemplo, en las regiones, que hagan movimientos regionales o movimientos locales, elijas a la autoridad y desaparece el movimiento, cuando en realidad los movimientos deberían responder por las personas, ¿no? Un montón de exigencias además para los partidos nacionales y los movimientos terminan siendo muy tierra de nadie. Absolutamente laxos, ¿no? ¿El fujimorismo va a presentar candidatos propios en la mayoría de jurisdicciones para las campañas municipal y regional? Sí, vamos a hacer activamente... Más que alianzas, que es lo que se ha visto en No, como partido vamos a participar en los procesos electorales. Es que, mira, y yo creo que el resto de partidos debería participar. ¿Sabes por qué? Sobre todo los que han participado en estas últimas elecciones, porque se supone que hay un presupuesto para ir capacitando internamente a los... Todos los partidos con bancada deberían tener candidatos porque además ya tienen un financiamiento público que se supone, no es gran cosa, pero se supone que va para capacitar y para hacer vida partidaria. Ni siquiera estamos hablando de plata de campaña, ¿no? Es correcto. Y esa es una forma de rendir cuenta de lo que tú estás... cómo estás gastando el dinero. O sea, yo le agradezco como siempre por venir y quiero terminar. Ayer le hicieron un cariñito a nuestro proyecto de ley favorito, que lo hemos conversado antes, que tiene que ver, el colega Álvarez Rodríguez escribió una columna al respecto sobre este proyecto de esta suerte. Lo hemos conversado antes, no quiero redundar demasiado, ya los dos tenemos nuestras posiciones claras, de que Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial tengan una presencia en el manejo de la información en los medios del Estado como TV Perú. No es el manejo, ojo, más que todo en la distribución de la información. El porcentaje de la información, que bueno. Es que suena feo manejo. Ok. ¿Ha cambiado esto? ¿Este proyecto sigue adelante? ¿En qué está? Yo como conversamos... ¿Nos han hecho caso? ¿Cómo como conversamos en su momento acá, esto va a requerir de una mesa de trabajo, donde los que conocen el tema, en realidad, tanto inclusive los que hoy día representan a los distintos medios de comunicación del Estado, vayamos consensuando una ley que sí sea beneficiosa, porque yo creo que acá lo que prima es el derecho a la información, el acceso a la información. Invítenos, por favor. Invítenos a esa desde ya estás invitado. Que no sea en la hora del noticiero, por favor. Gracias, Miguel Castro, congresista de Fuerza Popular, por acompañarnos esta mañana. Jennifer Cerecida, más información.